El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. ¿Qué tal? Muy buenos días. 9:14, este es el show de la papaya. El debate fue el domingo pasado, pero está vigente, plenamente vigente. Cuando yo te intentaba decir el lunes por qué perdió Luisa González del debate, creo que hoy se puede ver con más claridad que lo perdió porque las cosas y los errores que cometió Luisa González le están costando a estas alturas. Y le están costando porque no fueron, no fue cualquier error. En este caso, de manera particular, el TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Cuando ella le dice al presidente, tu déficit de atención no es mi culpa, queridito. Y en esto vale la pena insistir también que todo hacía parte de una capacitación, de un objetivo que ella tenía de ir a hacerse ver como una mujer con carácter, con lo cual dejaba de lado cualquier duda sobre si ella gobernaría o le darían órdenes desde Bélgica, en principio hasta que se lo traiga, de si era esa mujer que seguramente muchas mujeres quieren, con quien quieren verse representadas, esa mujer de carácter que no se deja, que está en contra del machismo y de ciertas situaciones que son limitantes para ellas. En fin, todo esto como objetivo suena interesante. El problema es que en la realización de la obra quedó muy forzado. Entonces, aparte de que estuvo forzado, de que sus modos, la verdad es que más bien dejaron mucho que desear y generaron más dudas que certezas, se le escapó esto, porque no creo que esto haya estado previsto, pues, decirle o referirse a alguien por su déficit de atención, o no sabía que se trataba de un problema que ni más ni menos que es de los más comunes en cuanto a enfermedades o a situaciones con niños, de los más comunes. Y vale la pena pasar revista por esto si te resulta todavía ajeno. El TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es una alteración neurobiológica que provoca alteraciones en el aprendizaje y en el comportamiento de los niños. Imagínate lo que es esto. Complicaciones en el aprendizaje y en el comportamiento de los niños. Es uno de los problemas, como te decía, psiquiátricos más frecuentes. Y los principales motivos seguramente de la consulta en psiquiatría infantil. Hay tipos de TDAH. ¿Cómo es una persona con TDAH? La persona se siente normalmente inquieta y tiene dificultad con la impulsividad. Una persona impulsiva podría interrumpir mucho a los demás, arrebatar las cosas o hablar en momentos inadecuados. Tiene dificultad para esperar su turno o escuchar las instrucciones. Imagínate esto siendo parte de un niño que está en ese proceso de aprendizaje, lo difícil que debe ser manejarlo, lo complicado que debe ser para las familias, para los centros educativos, el que se les pueda garantizar un espacio y un ambiente adecuado para que ellos puedan desarrollar todo lo que tienen que desarrollar. Por eso son dificultades de aprendizaje. Me ponía yo a pensar porque no es fácil, no es difícil, mejor dicho, sensibilizarse, ¿no?, con este tipo de cosas. Cuando ves a alguien que padece algún tipo de discapacidad, hablando de otra cosa, en realidad lo primero que te llama la atención probablemente es ver si puedes contribuir de alguna manera. No sé, creo que es algo natural que nos ocurre a los seres humanos. Y no es difícil, por lo tanto, entender lo que pudiera estar pasando con quienes atraviesan situaciones así en sus casas, ¿no? Con los padres de un niño así, fundamentalmente con los niños. Y hay que darles el ambiente adecuado. Hay un comunicado
bien interesante, y por eso yo en su momento me alegraba mucho de que Alegría Crespo estuviera al frente del Ministerio de Educación, porque entiendo que se han adecuado varias cosas para beneficio de ellos y facilitar su aprendizaje, fundamentalmente, insisto, crearles el ambiente adecuado. Después de lo ocurrido en el debate, muchas personas comenzaron a subir videos diciéndole, oye, no te burles de esto, no hagas político esto, yo sufro de esto y en fin. Pero hubo una comunicación dirigida a Luisa González. Dice Luisa González, candidata a la presidencia de la República del Ecuador por el Partido Revolución Ciudadana RC5. Comienza diciendo, somos el colectivo Viviendo y Sobreviviendo con TDAH un día a la vez. Una organización civil con 7 años de trayectoria en Ecuador, conformada por pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y sus familiares. Nuestra misión es concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre el trastorno y combatir cualquier tipo de estigmatización o discriminación. Ya se imaginarán ustedes el resto de la comunicación, que cierra diciendo, como colectivo que representa a muchas familias y personas con TDAH, exigimos una disculpa pública a todos los ecuatorianos y un compromiso para evitar expresiones que refuercen estereotipos. Candidata González, la política debe ser un espacio para el mejor ejemplo y no un campo de batalla sin ética, donde no se respete las más elementales condiciones de los seres humanos. Atentamente, colectivo Viviendo y Sobreviviendo con TDAH un día a la vez. Este comunicado se hace público y bueno, claro, me imagino yo que esto en el cuarto de guerra de la candidata provoca el análisis de cómo salimos de esta, ¿no? O probablemente ni siquiera le dieron la trascendencia que creo yo que tiene. Pues alguien apareció ahí y la respuesta fue hacerle notar en teoría a la ciudadanía que esta organización, este colectivo, no existía y que era falso. La estrategia fue entonces deslegitimar el colectivo. ¿Y por qué? En la hoja en la que se realiza el screenshot del comunicado, hay un logotipo, es un cerebro, dice al lado en letras grandes TDHA, Viviendo y Sobreviviendo con TDAH. Hay un error que se comete un día a la vez. Se comete un error intercambiando las letras. Y la campaña del correísmo comienza a apuntar por ese lado, a atacar al colectivo, evidentemente, a señalar al presidente Noboa, a su campaña y decir que esto es falso, ¿no? Ahí está un pequeño ejemplo nada más, ni más ni menos que el que resulta ser protagonista de los chats de los mopeds y de un montón de cosas más, de los ecuadólares y mil cosas más. Secretario de la agrupación política de Luisa González, Andrés Arauz, sube un comentario, un posteo en su red de X y dice Noboa mentiroso, y está citando un posteo de un personaje, no se sabe quién sea en realidad, un troll que apoya mucho sus campañas, que se hace llamar Tío El Moy. Y dice, no se pusieron de acuerdo ni en poner las siglas, y pone un emoticón de risa, la jugada maestra, y señala este aparente error. Ellos quisieron manejar este error como una demostración de que se trataba entonces de un colectivo inexistente, de un comunicado falso, y que esta indignación era supuesta nada más, y que era político, y con esto querían virar la página, ¿no es cierto? Porque evidentemente disculpas no han existido, no ha existido ningún comentario alrededor de esto. Esta fue la respuesta, querer desvirtuar por este error. Muchas personas muy sensatas cayeron en esto incluso y borraron el comunicado del que se habían hecho eco, asumiendo y dando por ciertas estas versiones del correísmo de que en virtud de este error, ¿no?, se trataba de un colectivo inexistente, de un comunicado falso y de contenido político. A todo esto, quisiera compartir contigo este video. Se explica por sí solo y
Y es una respuesta justamente a aquello de este error con las letras de un colectivo que evidentemente no tendrá pues no la estructura, los recursos, los fondos que ellos están acostumbrados a manejar en sus organizaciones a las que llaman sociales, no se diga en su organización política, y que seguramente todo esto es tarea de la gente que está involucrada. Y por ahí alguien es el encargado de imprimir las cosas en su casa porque tiene una impresora tinta de color, y hacer un logotipo de estos en realidad no es más que una tarea seguramente doméstica, porque el fondo de todo no está en eso, ¿no? En lo que se puede ver. Podría ser un aporte interesante, pero seguramente sin los recursos, sin las herramientas, lo que hacen básicamente es esto, colaboración entre los miembros. Pero esta es una especulación mía. Miren, por favor, y presten atención a este video. Soy María Castro, representante del colectivo Viviendo y Sobreviviendo con TDAH. Un día a la vez. Esta carta es real. Tiene un error. Todas las personas que sufrimos este trastorno lo cometemos a diario. Señora Luisa González, exijo una disculpa pública. Lo del debate ya fue suficiente. No envía sus troles. El bullying no es correcto en esta situación. Por favor, basta, ya. Dediquémonos en la política a lo que hay que hacer. Por favor, no utilicen estas artimañas, bajas artimañas, que afectan mucho a las personas como yo y a miles de personas más que sufrimos este trastorno. Puedes, si fueras tan amable, Feli, repetir el video. La persona se identifica y creo que es realmente lo más importante. Le pone la cara al colectivo. Es un video personal, se identifica, y me parece que esto es súper importante porque hay que cortar de raíz por completo, y esto ha sido una decisión de ella, esta especulación sobre si más bien la protesta sobre la enorme falta de respeto, de sensibilidad y demás demostrada por la candidata González en el debate, esta respuesta merece el cuestionamiento que ha estado recibiendo. Cuestionamiento que además ha implicado ataques de todo tipo, utilizando toda la infraestructura que esta gente tiene, y más en campaña. O sea, inaudito, pero me parece particularmente importante que seas testigo de que la señora se identifica. Así que, por favor, el audio listo. Feli, cuando quieras. Soy María Castro, representante del colectivo Viviendo. Representante del colectivo. María Castro le pone su cara al video. Ahí está ella. Quisiera pensar que con esto se van a detener los ataques. Quisiera pensar que con esto toda la opción que tomó la candidatura de Luisa González de manejar el tema desde este lado cese inmediatamente. Este es un tema muy particular. ¿Cuál será la incidencia en el Ecuador? Por supuesto que van a haber medios, investigaciones que ahora intenten adentrarse un poco. Tal vez el único lado positivo que se le podría sacar a esto es que le prestemos más atención a que es una condición que existe, a un problema que existe, que está ahí, y que regresarlo a ver puede ser importante. Repito, si tienes alguna inquietud adicional sobre esto, me parece fundamental que pases revista a un comunicado que se ha hecho público por parte del Ministerio de Educación en cuanto a cuáles han sido las decisiones tomadas desde el Ministerio por Alegría Crespo en cuanto a cómo generar condiciones para este tipo de estudiantes. Pero este es un caso. Yo siento que hoy cosas que hace 10 años, 15, no se diga 20 años, eran perfectamente admitidas en la sociedad, hoy son... Hoy no se pueden pasar por alto. La verdad es que lo políticamente correcto ha cambiado mucho en este último tiempo, en muchas cosas para bien. Y el respeto hacia las personas en condiciones diferentes, a las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, hemos mejorado mucho como sociedad, y creería yo que esto no solo pasa en el Ecuador. Y esto ha sido algo autónomo. Esto ha sido algo de las familias, esto ha sido algo
de los colegios. No recuerdo yo particularmente alguna campaña de sensibilización, tal vez cuando Lenín Moreno y su programa en el que le prestaba atención a personas con discapacidad. Manuela Sáenz, ¿no? El Manuela Sáenz, que mereció premios incluso internacionales. Tal vez en ese momento había algo, pero así yo no recuerdo una gran campaña en términos generales para la sociedad de sensibilización de, oye, hay personas que tienen condiciones diferentes y la manera de actuar con ellos es esta, y no hagamos esto y evitemos aquello. No es cualquier tema. No es cualquier tema. Tal vez para algunas personas que están del lado de la candidata Luisa González, esto no tenga mayor relevancia. Son otras cosas más importantes para ellos. Pero quiero pensar, y digo quiero pensar no solo por mi aspiración honesta, sincera, transparente, franca, de que ella no gane las elecciones, pero quiero pensar que hay una parte de la sociedad que, para quienes esto sí debería ser un punto fundamental, saber que no podemos tener en la presidencia de la República a alguien que maneje con tanta ligereza un tema así. No me refiero solo, que ya es bastante grave, al tema del debate, a que ella fue a cumplir un objetivo, no importa si lo tenía que forzar y no importa los excesos que tenía que cometer para cumplir el objetivo que hoy les permita intentar rescatar ese debate, diciendo que en ella la sociedad ecuatoriana y las mujeres sobre todo van a tener una mujer valiente que no se deja. ¿No se deja de qué? Si no recibió ninguna agresión en el debate ella. La agresión la había recibido de sus amigos y compañeros y compinches que resulta ser que le llamaban Rana René en los chats en donde se repartían el Estado. Pero forzó esta reacción y al tener un objetivo no midió consecuencias, sino no le importó cuál era el camino. Y citó esto. Y transcurridos días, lejos de ofrecer una disculpa, lo que ha decidido y ha hecho es votar a toda su estructura digital, a trolls, bots, a influencers, activistas, a sus compañeros de partido y demás, a atacar la idea de que no hay nadie ofendido. O sea, a querer dejar de lado por completo la posibilidad de que alguien pudiera sentirse ofendido con el uso político que la señora le dio. Entonces, repito, quiero pensar que esta sociedad está hecha más de gente que entiende la gravedad de esto que de gente a la que esto le importa un pepino, que existen, lamentablemente, claro. Y me parece una razón muy de fondo, muy de fondo. Entiendo perfectamente que a unos les pueda preocupar más lo que pudiera pasar con nuestras relaciones internacionales, con la moneda, con el colapso de la economía, con la corrupción, con la impunidad, con la relación con el crimen organizado. Entiendo perfectamente. Pero este es un tema que no tiene que ser minimizado de ninguna manera. Este es un tema de fondo. Habla de la calidad humana de la persona. Habla del ser humano que aspira a estar ahí arriba, al frente, y que tiene un montón de objetivos de su partido por cumplir, y que tal y como le demuestra, no le importaría el camino que tenga que tomar para hacerlo. Insisto, quiero pensar que la sociedad está más hecha de personas que entienden la gravedad de esto que de quienes les importa un comino y más bien celebran, porque hasta eso hacen, celebran como un gran logro de la mujer, un gran logro femenino, el tener una participación como esta que vamos a tener que recordar, lamentando profundamente. Luisa González en el debate. ¿Cómo fue que comenzó todo esto? Así comenzó. Honestamente creo que como mujer tú no tienes de qué sentirte orgullosa al ver a esta persona. ¿Qué tema que tienes por humillar y maltratar a las mujeres y conmigo te equivocas? A mí me respetas. Y tu déficit de atención y de comprender lo que otro habla
No es mi culpa, queridito. Mira, Daniel, tengo un poco más de nivel. Si le das 2 minutos a ver el contexto de esto, te das cuenta que lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Había motivo para que la señora reaccione de esa forma, pero tenían que tener ese highlight para hoy escribir hasta editoriales en medios diciendo que ella fue víctima del ataque machista del presidente, para ponerla a ella como la referencia de la mujer y entonces voten por ella. Qué lejos que queda esa idea en mi modesto concepto, insisto, y quiero pensar que en el tuyo también. Este es el show de la papaya. Buenos días. En vivo desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador.